Buenas tardes, nuevamente estamos aquí en el programa de la Iglesia Cristo Viene para tratar de llevarles, por lo menos es nuestra intención, la palabra del Señor y que para todos les llegue y les sea de bendición y que la puedan aplicar a la vida de ustedes. Saludos para todos, para los de Carmelo, para nuestra pastora, que también está en Carmelo, y que deseamos que su rápido regreso a Mercedes, sabemos que Dios está con ella y que la guarda siempre, así que gracias a Él todo va a salir bien. La palabra que traje para hoy está en Jueces 1, 14 y 15. Capítulo 1, versículo 14 y 15. También está en Josué 15, 19, que lo vamos a leer rapidito a las dos partes para que se vean que eso coincide. Dice, cuando ella se iba con él, la persuadió de que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra de Negev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Vamos ahora a Josué 15, del 15 al 19, que también está relacionado a eso. Esto se trata de la conquista que Caleb mandó a conquistar a dos ciudades, Hebrón y Debir, y que él prometió que quien librara esas ciudades para él, le iba a dar la hija para que se casara. Por eso vemos aquí aclaro que por qué es que voy a esta palabra. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Aksa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Aksa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra de Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Porque antiguamente se usaba conceder a las hijas el matrimonio sin pedir consentimiento de nadie, ¿no? Entonces él hizo ese trato de que quien librara esas ciudades para él le concedía a la hija para casamiento. Y le dio unas tierras, pero ¿qué pasaba con estas tierras? Que eran desérticas. Entonces ella pidió que también le dieran las fuentes de agua, fuentes de arriba, dice, y fuentes de abajo. Esto lo traemos a nuestra vida, a la realidad de hoy, y vamos a ver la reflexión que traje hoy sobre esa parte de la lectura del. Sabemos también que más adelante Lucas dice, pedid y os daré, porque todo aquel que pide, recibe. Y fue lo que hizo la hija de Caleb, pidió y recibió. Hace algunos milenios, Caleb casó a su hija Aksa. Según la petición de ella, ofreció a los recién casados un terreno bien expuesto al sol. Pero Aksa quería más, pues amaba el país que Dios le había dado, pero era desértico. Por ello dijo a su padre,
dame también fuentes de aguas. Y Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Así, este terreno bien ubicado sería regado y podría dar abundantes cosechas. La petición de esta joven fue muy sabia. Sin agua, su tierra podría quemarse debido al sol. Era absolutamente necesario que tuvieras fuentes de agua, porque sin estas nada crecería, o sea, no podría ser productiva. Esto lo traemos a la vida nuestra en este momento, y sobre todo para los matrimonios más jóvenes. A los veteranos también nos sirve. Las parejas cristianas jóvenes, AXA les enseña una lección. El agua es una imagen de la palabra de Dios. Quizás ya tengan una tierra bien soleada, es decir, dicho de otra manera, tienen todo, les va bien en su vida conyugal, pero hay algo que pensar. ¿Hemos pensado en las fuentes de agua? La palabra de Dios es para nosotros el elemento indispensable para evitar la sequía espiritual que se instala rápidamente en nuestro corazón y en nuestro hogar. Sin la lectura regular de la Biblia, nuestra vida y la vida de todos, sobre todo los de los matrimonios jóvenes, la vida sin la lectura de la Biblia, de nuestra vida con el Señor, perderá su frescor y acabará por no llevar más fruto. Para que nuestro hogar, su hogar, para que nuestra familia y su familia prospere, pidamos valientemente a nuestro Padre Celestial sus aguas abundantes. Él nos dará, Él nos ha reservado las fuentes de arriba, es decir, las maravillosas promesas que el creyente posee en Cristo, quien está en el cielo. Y también la fuente de abajo, porque la presencia de Jesús con nosotros y por nosotros en todas las circunstancias de nuestra vida en la tierra. Es decir, que las fuentes de agua traídas en nuestra época, las de arriba es la palabra del Señor, y las de abajo el Espíritu Santo que está con nosotros, que está siempre con nosotros, y que es a quien debemos siempre pedirle la guía en todo lo que vayamos a hacer, sea lo que sea. Preguntar primero al Señor y al Espíritu Santo que estará con nosotros si lo que vamos a hacer está correcto, si está bien, si es así, si no es así. Y Él nos va a guiar en nuestro corazón, vamos a sentir lo que tenemos que hacer. O sea que esta era la reflexión que yo les traía para hoy. Me hizo acordar ahí a cuando David peleó contra Goliat, chiquitito, porque le prometieron la hija del rey también. No tuvo miedo ninguno de enfrentarse al gigante. A Goliat. Así que sí. Bueno. Buenas tardes. Que Dios los bendiga a todos. Y bueno, le deseamos un buen fin de semana, en familia, bendecidos, libre de toda enfermedad que ande por ahí en la vuelta. Que Dios nos permita disfrutar de estos días preciosos y esperando que también llueva un poquito, porque la verdad que hay una sequía espantosa, y que riegue las plantitas y la tierrita, eso. Bueno, pero que podamos disfrutar un hermoso fin de semana en nuestro deseo. Como también es mi deseo que esta palabra que voy a compartir, que vamos a seguir con la historia de Esther, porque la historia de Esther, si bien en la Biblia no es muy larga, pero tiene mucho, mucho para decir. Yo le comentaba a la hermana que la palabra de Dios en un pasaje tiene mucha enseñanza, mucha. Tiene para uno en primer lugar en un sentido, tiene a veces para la iglesia en otro sentido y tiene para el pueblo también. La idea es que la reciban, que les sea de bendición y que humildemente yo acá encomiendo al Espíritu Santo y que sea Él
quien dé este mensaje para que realmente sea efectivo. Bueno, habíamos quedado entonces cuando la fiesta de la reina, que había sido elegida, Esther, bárbaro, todo precioso. Terminó la fiesta del casamiento, vida normal. Mardoqueo descubre un plan para matar al rey. Mardoqueo, ¿quién era Mardoqueo? ¿Recuerdan? Era el tío de Esther, o sea, el papá sustituto que la había criado cuando los papás de Esther murieron. Mardoqueo estaba viviendo en ese lugar, pero en realidad él era cautivo. O sea que se había tenido que adaptar a esa ciudad donde vivía con Esther, pero él era judío. Él tenía sus creencias, tenía su enseñanza y era un hombre recto y tenía muy claro lo que él sentía. Bueno, voy a leer, que está en Esther 2, 19 al 20, la primera parte. Esther obedecía a Mardoqueo desde niña y aún continuaba haciéndolo. Nadie sabía de qué familia ni de qué raza era ella, porque Mardoqueo le había ordenado no decirlo. Un día, mientras las jóvenes se reunían en la otra sección de la casa de las mujeres, Mardoqueo se sentó a la entrada del palacio real y escuchó hablar a dos oficiales del rey que vigilaban la entrada del palacio. Eran Bigtán y Teres, que estaban muy enojados con el rey y hacían planes para matarlo. Al oír esto, Mardoqueo fue a decírselo a la reina Esther y ella se lo dijo al rey. El rey mandó investigar el asunto y cuando se comprobó que era cierto, ordenó que esos dos hombres fueran ahorcados. Todo esto fue anotado en presencia del rey en el libro de la historia del país, porque supongo que acá hoy en día debe haber algo similar, ¿no? Un libro donde los hechos más importantes que suceden en el reino son anotados. Y allá por un día, vamos a ver más adelante, el rey está aburrido y le da por leer el libro. Bueno, Mardoqueo y Amán. Tiempo después, el rey Asuero nombró jefe de gobierno a Amán, hijo de Amedata, que era descendiente de Agag. Además, el rey ordenó que todos sus sirvientes se arrodillaran e inclinaran su cabeza ante Amán en señal de respeto. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni inclinaba su cabeza. Así que los sirvientes del palacio le preguntaron por qué no obedecía la orden del rey. Varias veces le hicieron la misma pregunta, pero él no les hacía caso. Después de unos días, los sirvientes se lo contaron a Amán. Querían ver si Mardoqueo se atrevería a decirle lo que ya le había dicho a ellos, es decir, que no obedecía a esa orden porque era judío. Cuando Amán se enteró de que Mardoqueo no se arrodillaba ni inclinaba su cabeza ante él, se enfureció y al saber que Mardoqueo era judío, decidió castigarlo a él y destruir a todos los judíos que vivían en el reino de Asuero. Bueno, acá entonces estábamos hablando de que Mardoqueo era judío y tenía sus costumbres. Él se inclinaba solo ante Dios. Creía en su corazón que era el único digno de que él se arrodillara o se inclinara en señal de respeto, de humillación, reconociéndolo, porque el hecho de arrodillarnos nosotros frente a Dios es que estamos reconociendo a Dios como nuestro Señor, como que estamos entregándole nuestro corazón y reconocemos que Él es el único digno de ser adorado, alabado, y de que nosotros nos humillamos como entregando nuestra vida a su servicio. Mardoqueo lo tenía bien claro. Y a veces nosotros, aunque creemos en Dios, pensando hoy en día, cometemos el error, porque sucede muchas veces, de que aunque tenemos un Dios, que lo reconocemos, que nos hemos arrodillado, nos hemos humillado ante Él y que lo creemos digno de adoración, de alabanza, sin embargo, nosotros
supuestamente nos arrodillamos, o también con nuestras actitudes reconocemos que tenemos otros dioses, que puede no ser un Dios que haga grandes cosas ni nada, pero hay muchos dioses alrededor de nuestra vida, muchas cosas o muchas personas también a lo que nosotros convertimos en dioses. Muchas veces que pasa a ser los ídolos. Por ejemplo, cuando tenemos ese afán, esa cosa loca que tenemos, un ejemplo, por un jugador de fútbol, por una cantante, nosotros lo hacemos un ídolo. Y a veces hemos podido ver en lo largo de la vida de uno que se ha elegido a ser Dios, a un ser humano que no tiene pero ni la más remota idea, ni conducta, ni se ha ganado nada como para que nosotros lo consideremos Dios. Puede haber tenido conductas espantosas, vivir continuamente en pecado, y sin embargo se adora, es fulano, en muchas áreas. Pero también otro de los dioses que puede ser, también es cuando nosotros con nuestra actitud tenemos en nuestro corazón el amor excesivo por ciertas cosas. Puede ser el dinero, puede ser el afán de tener cosas, el desear siempre tener lo que el otro tiene, estar mirando. A veces también nuestro Dios puede ser nuestro yo, que le dedicamos demasiado tiempo a nuestro cuidado personal, que a veces quizás decimos, viene una hermana y te dice, ay, porque qué estaría bueno, mirá, con todo lo que estás pasando, que te acercaras a la casa de Dios, a Dios, no sé qué. Ay, no tengo tiempo, mirá, yo trabajo, tengo mi casa, tengo mis hijos. Eso sí, me paso en la peluquería, me paso con las uñitas las 24 horas del día, después que me hago las orejitas, que me pongo las pestañitas, que cuando queremos acordar, 3/4 parte del día estamos... Y después todavía Facebook, pim, me estoy mirando a ver cómo quedé, ay, se me corrió la pestañita, ay, mirá que mire la gente lo que estoy haciendo, y no tenemos tiempo. Bueno, ese amor excesivo, ese cuidado excesivo, ese tiempo que dedicamos de más, pasa a ser un Dios en nuestra vida. Y ahí entonces nosotros es como si nos estuviéramos arrodillando ante ese Dios que nos encarcela, que nos hace perder tiempo. No te digo que tengas que andar como andaba la pobre Esther antes de que la agarraran y le dieran ese bañito suculento. Está muy bueno cuidarnos, está muy bueno porque antes que nada para Dios, ¿verdad? Para nosotros mismos, que nos hace sentir bien, claro. También estamos frente a los que nos rodean, entonces está muy bueno cuidarse, ¿cómo no? Pero todo tiene su medida, todo tiene su límite. Cuando ya pasa a ser algo descomunal, ahí lamentablemente estamos para el otro lado. Bueno, entonces cometemos ese error. Sin embargo, Mardoqueo la tenía clara, era cautivo en ese lugar. Se había quedado, cuando lo trajeron cautivo, no regresó a su tierra, se quedó. Pero él tenía en su corazón, sabía a quién le servía, sabía en quién creía, quién era su Dios. Cuando Asuero, el rey, nombra jefe de gobierno a Amán, que les cuento que Amán era descendiente de Agag. Agag había sido un rey de los amonitas, que era una tribu, pero así, de generaciones anteriores, enemigo mortal de Israel, ¿verdad? Enemigo mortal. Entonces, Amán odiaba a los judíos. Sin saber Amán que Mardoqueo era judío, cuando estos soldados del rey le cuentan a Amán que había uno en la puerta y que no se arrodillaba, aquí saltó el orgullo del hombre, porque Amán era un hombre que no andaba en la voluntad de Dios, que no era humilde para nada, era altivo, era bravísimo el hombre, que como soldado al rey le serviría bárbaro.
pero en realidad lejos, lejos su corazón de estar con Dios. Entonces, saben ustedes que ya lo hemos hablado muchas veces, los frutos del Espíritu Santo son humildad, bondad, templanza. Cuando nosotros no tenemos los frutos del Espíritu, tenemos todo lo contrario. Tenemos orgullo, tenemos vanidad, nos creemos más de lo que somos egoístas, mezquinos. Bueno, Amán tenía todas esas virtudes. Cuando supo que había alguien que no se arrodillaba, se entró a enojar y a dar manija. Cuando le contaron que era judío, con más razón. Ahí sí le brotó lo que venía de generación y generación. Que a veces sucede también con nosotros. Vieron que en la vida a veces nosotros sin saber tenemos guardaditas cosas, como yo les contaba el otro día, que a veces el Señor despega cascaritas que guardan debajo, cositas feas que nosotros creíamos que ya habían pasado, y no, muchas veces no, y muchas veces debajo de esas cascaritas hay enojos, hay rencores, dolores de cosas pasadas, y se ve que el Mardoqueo acá tenía una cascarita bastante grande. Entonces ahí, páfate, le brotó el indio, se acordó, odio. ¿Qué sucedió entonces? Pasaba una y otra vez, porque cuando el rey Asuero lo nombró jefe, se acostumbraba que cuando él nombraba, agarraban, lo hacía subir a un caballo, al que fuera nombrado, vestirse muy bien, pasearse por todo el pueblo, con otro señor al lado que era el que iba diciendo que había sido nombrado, que se debía respetar, que se debían arrodillar y obedecer las órdenes de esa persona, en este caso Amán, y con todos los honores. Entonces, eso era lo que se esperaba, que uno no le obedeciera. A Amán le entró a amargar la vida. Entonces su odio era día a día, cada vez que se cruzaba frente a Mardoqueo y veía que Mardoqueo no se arrodillaba, el odio de Amán crecía. También acá vemos esos dos soldados que estaban, que fueron, le preguntaron, le insistieron a Amán preguntándole por qué él no se arrodillaba una y otra vez. Mardoqueo me gusta porque no era de estos que dice, bueno, mira, yo no me arrodillo porque que se cree. No, Amán no le decía nada. Le preguntaron un día, le preguntaron otro día, hasta que al final, por lo que dice aquí, desde el momento que ellos fueron y le contaron a Amán que era judío, seña que Mardoqueo en algún momento se los terminó diciendo. Y ellos fueron y se lo contaron. Aparte acá dice, querían ver, después de unos días los sirvientes se lo contaron a Amán. Después de unos días, querían ver si Mardoqueo se atrevería a decirle lo que ya le había dicho a ellos. Es decir, que no obedecía esa orden porque era judío. Acá en este pedacito yo digo, pensar que a veces pasa las intrigas a nuestro alrededor, porque se ve que no fue enseguida que Mardoqueo le dijo que salieron corriendo a decirle, no, capaz que en ese momento dijeron, mirá, ¿por qué era? Pero después de unos días fueron a decirle al rey. Entonces acá uno ve una situación de chisme, de intriga, de querer, vamos a contarle, a ver qué pasa, a ver qué le hace, una recreación, unas ganas de ver, a ver si había destrucción, si corría sangre. Que esto también llevado a la vida nuestra hoy, pasa muy seguido a nuestro alrededor. Las intrigas, el continuo estar a veces de las personas llevando, trayendo, preguntando, ay, ¿cómo anda Elsa? ¿Cómo anda su hijo? Ay, sigue la droga. Ay, por ¿sabés qué es? Entonces, esas cosas feas, esas cosas que se ve que Mardoqueo no era así, y que ojalá que nosotros no las tengamos, porque eso tampoco agrada a Dios, para nada. La intriga hay que tener cuidado también de las personas que tenemos al lado.
porque nosotros tenemos personas a veces. Acá, Mardoqueo habla en la historia que él todos los días estaba en la puerta del palacio porque él cuidaba a Esther. Él necesitaba tener noticias de Esther porque amaba a esa niña. Quería saber si estaba bien. Entonces él se instalaba en la puerta. Los soldados estaban todos los días ahí. ¿Está? Podían haber sido compañeros, podían haber sido amigos, pero no. Se ve que ellos utilizaron su tiempo en cosas malas, en a ver si le hacían daño. Aunque igual todo es permitido por Dios, porque aún esta parte fea de la historia, como las partes feas de la historia nuestra, de nuestra vida que nos toca vivir, nosotros decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué nos pasó esto? Lloramos, rabiamos. ¿Por qué esa amiga me hizo eso? ¿Por qué ese hermano me hizo eso? Nos duele el corazón. ¿Por qué? Pero ¿sabes qué? Aunque no lo entiendamos en ese momento, aunque sea feo, aunque te duela porque vino de un familiar o de un hermano de la iglesia o un vecino que quizás vos deseabas lo mejor, aún esa fea situación, Dios la permitió. Si Dios permitió, siempre estate seguro que hay un propósito maravilloso detrás. Que acá, como vamos a continuar la historia, después van a saber el propósito. Pero bueno es saber que nosotros tenemos que cuidar nuestra vida, ¿tá? Nuestra boca y nuestro corazón para no hacer daño a nadie. Muy bien, porque acá Mardoqueo, cuando no se arrodilló, decretó muerte sobre su pueblo, sobre él y sobre su pueblo. Y bueno, acá lo vamos a dejar hasta la semana que viene. Vamos a seguir disfrutando de Esther y que Dios los bendiga mucho. Bueno, bendiciones para todos y será hasta el próximo programa, si Dios así lo permite.